Ay, Dios mío. Hola, buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Matrimonio Salvavidas. La semana pasada arrancamos una miniserie nueva Sí. que la hemos denominado Cada cosa en su lugar. Y el propósito de esta serie es que queremos aprender a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios nos ilustra en nuestro matrimonio, qué posición y qué función es la que debemos manejar como esposos, como esposas, ¿cierto? Hablaremos también de pronto un poco como padres, Sí. lo que Dios nos demanda, que podamos desmenuzar un poquito esa ordenanza y la podamos traer a la practicidad. Del día a día. Uh-huh. Hace 8 días hablamos un poco de los esposos y hablábamos que dice que son la cabeza, ¿cierto? Y lo explicábamos en Génesis cuando Dios crea al hombre, primero crea a Adán y le da la instrucción en el huerto del Edén que puede comer de todo, excepto de cierto... Del árbol. Cierto arbolito. Sí, porque eso le iba a traer una consecuencia. Ahora, vemos que Dios da esa instrucción antes de que Eva estuviera, entonces por eso dábamos el ejemplo de que el hombre tiene esa cabeza de traer como el cielo a su casa. Lo podríamos como básicamente una responsabilidad. Explicar de esa forma, porque era la responsabilidad de Adán transmitirle eso a Eva y que ella lo pudiera atesorar en su corazón y lo empezara a aplicar. Hoy ya es el turno de las mujeres, así que... Y bueno, hablando, ya que rajamos de los hombres, ahora vamos con las mujeres. No, miento. La palabra de Dios también no solamente habla de que los hombres tienen esa responsabilidad espiritual, sino que hay una responsabilidad también espiritual de las mujeres. Recuerden que hablamos a parejas. Y por aquí en Efesios capítulo 5:1, en la Biblia del Mensaje, comparte lo siguiente: por respeto a Cristo sean cortésmente reverentes los unos a los otros. Esposas, comprendan y apoyen a su marido de manera que demuestren su apoyo a Cristo. Y acá es súper interesante eso. Bueno, ya vamos para allá. Primero la palabra. El esposo proporciona liderazgo. Esto es importante también, miren. El esposo proporciona liderazgo a su esposa de la misma manera que Cristo lo hace con su iglesia. No, ojo, no al dominar, sino al apreciar. Uf, súper. Así que, como la iglesia se somete a Cristo mientras él ejerce dicho liderazgo, las esposas también deben someterse a sus esposos. Entonces, aquí es supremamente importante ver que para la sujeción de una mujer, ¿cierto? Tiene que haber un liderazgo que se basa en una apreciación, no en un sometimiento a la fuerza, no en como soy el hombre, usted me hace caso y punto y es lo que yo diga. No, es algo donde yo la aprecio y porque yo la aprecio le muestro como la amo, la respeto. Yo no necesito imponer que soy el hombre, no necesito andar imponiendo que soy el que manda, sino que mis actos logran que ella hacia mí tenga un respeto. Pero eso ¿cómo se hace? A través de actos, a través de palabras, a través de servicio, a través de un buen amor, de hablarle bien las cosas. ¿Me hago entender? De hecho, miren que este tema hacia las mujeres a veces en la Biblia es mal interpretado. Porque si dicen que no, que la mujer tiene que someterse, no, es que Dios es machista y todo este tema. Pero hoy eso también queremos tocarlo, porque no, estamos muy equivocados. Como Tranquila. Interrumpir esa muletilla que se dice, no, es que usted se tiene que sujetar a mí. Ajá. Y tenemos un mal concepto de la sujeción, la verdadera sujeción, y por eso hoy queremos explicar lo que conlleva esa palabra de mujer, sujétese a su esposo. Por eso hablábamos de que ahí lo aclaramos en esa versión del mensaje. Tiene que haber un liderazgo primero del que es la cabeza para que... es algo de hoy en día. Si la autoridad se comporta bien, la gente ¿cómo no va a amar y respetar la autoridad? Pero por eso fue que hace 8 días arrancamos con la autoridad. Ajá, importante. Y yo creo que en Colombia nos hemos dado cuenta que a veces no sucede eso. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene ese liderazgo. O sea, lo tiene para imponer, pero no para apreciar. Wow, eso hace la diferencia. Ahora, miren rápidamente esto.
el mismo versículo pero en la versión latinoamericana. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Si lo vemos así, lo mismo, uy, opresor. Uy, perdón, no quiero ofender a nadie. Dice aquí súper chévere, mira. Respeten. Los términos griegos aquí usados hablan de sujeción, sumisión y sometimiento. Hasta ahí uno se asusta. Sí, sujétese, Señor. Sí, sí. Dice, el autor de la carta sin duda es tributario del contexto sociocultural al que pertenece. O sea, los judíos sí eran muy machistas. O sea, ¿para qué? Eso sí, la cultura oriental es súper machista. Pero mire lo que aclara acá. Pero debe ser interpretado a la luz de otros pasajes paulinos, en donde también se viene hablando exactamente de ese mismo tipo de sujeción o respeto, en donde se afirma claramente la igualdad radical de derechos y obligaciones de la mujer con respecto al varón. O sea que no me está hablando de que si el hombre es la cabeza espiritual, nos está hablando de la importancia espiritual, ¿verdad? De la cabeza que hay en el hogar, pero en ningún momento está diciendo que la mujer está por debajo. O sea, sí tiene esa autoridad el hombre, pero no está por debajo y que la mujer es menos y que un gran hombre, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, atrás no, al lado. Sí, porque ¿dónde salimos? De la costilla de al lado. Y yo, ¿te acuerdas alguna vez que, de hecho, no me acuerdo quién fue, quizás tú sí te acuerdas, no lo sé, que hablaban, alguien dijo que siempre se ha dicho, ¿por qué entonces la mujer no la sacaron o de un cachete o del cerebro o de abajo de los pies, si no fue de la parte central, ¿verdad? Porque ni es más ni es menos que el hombre. Para Dios somos totalmente iguales. Dios de hecho dice que las mujeres gozan de los mismos derechos de salvación que los hombres. Entonces, ¿cómo malinterpretar? Entonces Dios es machista en un lado y en el otro. Nunca. Dios ama a las mujeres, son sus princesas. Pero de la misma manera nosotros tenemos que liderar como Él lidera la iglesia, con amor, con paciencia y apreciando. Entonces, cuando venimos a hablar de este tema, de cada cosa en su lugar, es yo como hombre entender mi liderazgo, que no es imponerle a la fuerza, porque puedo ser más fuerte, entonces si calla o como yo sé insultar mejor, o sé que le duele si le digo no, ahí ya eso es otra cosa. Pero el reino de los cielos sí nos enseña, yo tengo que ganarme ese liderazgo a través de mi comportamiento, y eso que genera sumisión. Mi esposa va a respetar mi autoridad, las decisiones quizás en algún momento no podemos estar de acuerdo, pero ella va a entender mi autoridad y me la va a respetar. Y eso cambia la... ¿Sí o no? Eso en un matrimonio nos ayuda un montón. Ahora es que de pronto a veces los hombres se quedan solo en la porción de que es que tú te tienes que sujetar. Sí. Pero no aceptan la otra cara que es que tú también tienes el liderazgo espiritual. Y es que una cosa es tener el liderazgo de la casa y yo mando porque yo puedo mandar como quiera, pero un liderazgo espiritual ya es una responsabilidad mayor porque requiere que tú tienes que estar escuchando a tu padre, que es Dios, ¿cierto? Escuchando que también su voluntad. Es el padre de ella y es tu suegro. Entonces tienes que estarte preparando todo eso, entonces es un liderazgo diferente. Ahora, la sumisión también que ahí se habla es en cuanto a esa honra, pero también es esa sumisión a estar en el mismo lineamiento espiritual. Un ejemplo nosotros vemos en la Biblia con Eva y también lo vemos con Sara. Las dos con sus acciones que hicieron, que provocaron que sus esposos se salieran de la voluntad de Dios. Uno con Eva, cuando ella incita a su esposo a que no obedezca la ordenanza inicial que había escuchado de Dios. Y Sara también, cuando Dios le da la promesa de que van a ser padres de multitudes y ella ve que no hay respuesta, incita a que su esposo también lo haga en sus fuerzas, que se salga de la voluntad que Dios había hecho. Entonces, también nosotras como esposas tenemos que ser muy sabias en eso, en que la sujeción es que yo también con mis
decisiones con lo que yo le estoy diciendo a mi esposo, no, yo no lo saqué de la voluntad de Dios. Entonces yo no le diga, ay, bueno, si ya estuviéramos asistiendo a la iglesia, entonces tengo mucho cansancio, he tenido que trabajar mucho, es que el niño se comporta mal, es que no sé qué. No vayamos a la iglesia, ¿cierto? No nos conectemos a las transmisiones, qué sé yo, no, qué pereza leer la Biblia, no, más bien vemos una película y eso no, sino que yo también permita que esa autoridad espiritual que él tiene no se pierda y no llegue hasta vamos a leer la Biblia, ay no, qué pereza, no, ¿cierto? Sino que también yo sea un respaldo en esa autoridad espiritual que se tiene. Mira, de hecho, último capítulo de Proverbios, el último capítulo de Proverbios lo escribe una mujer, no lo escribió Salomón, lo escribió la mamá de un amigo rey de Salomón. Lemuel, creo que. Sí, y dice, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, miren la importancia de lo que está diciendo, cómo así que el hombre no la edifica, si es la mujer, porque la mujer tiene esa capacidad de llevar al hombre o hacia este lado o hacia el otro lugar. De hecho, entiéndanmelo bien, yo tampoco es que estamos por debajeando a los hombres, pero también estamos diciendo que hay una importancia, y por eso la semana pasada decíamos, la responsabilidad del hombre no es decir, usted que es la mujer póngase a orar. Eso es totalmente antibíblico, erróneo, eso no está bien. Nosotros como hombres, si yo tengo los pantalones para traer provisión a mi casa, ¿cómo no voy a trabajar para traer la provisión más importante, la espiritual? Entonces, cuando yo cumplo mi papel, cuando yo estoy en mi lugar, cuando yo soy la ficha que está en el lugar indicado, mi esposa va también a estar en el lugar indicado. Todo va de la mano. Pero si alguno nos desajustamos, si las cosas no están en sus lugares, pues se va a caer. Es así de sencillo. Es algo que es obvio que va a venir pasando. Sí. Entonces, invitación para todas las mujeres que nos están escuchando. Por favor, analícese. Mediten en sus acciones. Yo estoy provocando que también en mi casa también le estemos dando ese lugar a Dios con lo que yo estoy haciendo, sí. O yo estoy desenfocando mi casa de esa forma, porque también el respaldo que nosotros le demos a nuestro esposo va a hacer que esa área sea de gran éxito en nuestra casa, porque por eso es que la palabra es muy clara al decir que se unirán y serán uno solo, o sea, porque los dos somos esa ayuda, nos idónea. Complementamos y somos esa ayuda idónea, sí. Los dos, tanto como lo eres tú para posición, mí, sí. Y yo para ti. Entonces sí, súper invitadas de que nos empecemos a analizar, inclusive también yo haciendo esto también tengo que analizarme como yo sí estoy respaldando esto de que le estemos dando el lugar a las cosas como deben ser, a pesar de lo que Dios nos dé, el trabajo, si somos empresarios o eso, ¿también le estamos dando el lugar correcto a Dios? Mire, un ejemplo con respecto a lo que ella dice. Muchas veces, aun cuando nosotros somos líderes espirituales, muchas veces, créanme, hay veces que uno dice, ya no quiero seguir, estoy cansado, porque siempre somos seres humanos en donde decimos, me siento cansado, pero a veces el cansancio es interno y ese es el más peligroso. Uno no cree, pero ese es el más difícil de descansar. Pero Jesús dijo que nos acercáramos, que Él nos haría descansar. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que muchas veces, y tú lo sabes, me he sentido con las ganas de renunciar, de botar la toalla o de colgar los guayos, o sea, de verdad, muchas veces. Pero he tenido la bendición de tener una mujer que edifica la casa, una mujer que maneja la sujeción de la manera como la Biblia la ha enseñado, y ella me dice, oye amor, no hay que seguir creyendo, aunque todo parezca gris, vamos a seguir adelante, vamos a renovar nuestras fuerzas, no es momento de alejarnos sino de acercarnos a Dios. Eso me ha ayudado para seguir adelante, y ustedes, no quiero que se sorprendan, pero soy un ser humano y el frío que ustedes sienten a veces cuando llueve, yo lo siento también, ¿sí? Entonces hay momentos donde yo me caigo, pero como sé que Dios me ha bendecido con una mujer que me levanta y me dice, no, tú no te puedes despegar del cielo, eso me reconforta y digo, oye, sí, tiene toda la razón. Ahora, eso es lo que sucede, pero lo que tú decías, ¿qué pasa si él fuera el contrario? Si los dos nos hundimos, tenaz,
tenaz eso ahí no salimos de la voluntad de Dios y cada uno pierde como su lugar. Y bueno, por eso también las familias como que se desenfocan. Sí. Por eso es que nosotros hemos querido arrancar con esta serie de explicar pequeños consejos que la Biblia nos da, pero son tan poderosos y tan efectivos, ¿cierto? Porque cuando el hombre entiende de yo soy el líder acá, pero el líder espiritual, entonces ¡pah!, impacta a su familia. Y cuando la mujer entiende yo tengo que someterme, ¿cierto? Someterme como a esa misión. Respeto, sí. Como a esa misión de seguir la voluntad de Dios. Eso no solamente va a ser en el ámbito espiritual, pero mire, cuando ustedes se encargan de tener esa sujeción en el ámbito espiritual, eso también se va a ver en las demás áreas, ¿cierto? De que mi esposo no va a perder el lugar si un día entra a la cocina y lava los platos, eso ¿cierto? nunca me va a quitar la hombría, de verdad, no me la ha quitado hasta el momento. O de pronto, qué sé yo se invierta una tarea, yo voy a ir a arreglar una tuerca, poner una cosa así, o sea, no se va a hacer porque tenemos claro. O de hecho algo que a nosotros nos pasó, creo que una vez lo comentamos en una serie de estas, y hubo un momento donde mi esposa ganaba muchísimo más que yo, entonces muchas veces sí sentí que perdí mi hombría, pero también lo que yo primero había perdido antes de haber perdido de pronto que ella ganara más, yo perdí mi identidad porque dejé de ser ese hombre que buscaba primero a Dios. Yo buscaba más como mis fuerzas y no busqué a Dios primero. Entonces ahí pasó eso a causa de no conocer que cada cosa tiene que estar en su lugar. En su lugar, sí. Entonces cuando ya estamos así, miren, como matrimonio nos vamos a ajustar. Y no es en vano que la palabra de Dios nos incite a que busquemos primero las cosas de Dios, o sea, busquemos honrarlo a Él, busquemos aprender de Él, busquemos hablar con Él, porque eso es a lo que se refiere cuando dice busquen primeramente el reino. Que si tú te levantas a las 5 de la mañana, entonces te empieces a levantar 10 minutos antes y busques de primeras hablar con Papá Dios. Orar a decirle, Papá Dios, hoy gracias. Tengo esta decisión, hoy tengo esta carga laboral, hoy tomamos este proyecto nuevo, ¿cierto? Gracias por lo que me diste ayer, gracias por lo que viene para hoy. Cuando tú pones de primeras a Dios, mira, lo demás va a cambiar, empieza a cambiar. Sí. Nosotros lo hablamos porque lo hemos vivido, o sea, hemos tenido momentos en nuestra vida en que nos preocupamos por las cosas que tenemos que hacer, porque hay que responder con esto, porque hay que trabajar con esto, y empezamos a dejar, eso empieza de a poquito, ¿cierto? Empezamos a dejar de a poquito a Dios, y luego nos damos cuenta que empezamos a pelear, de que ya no nos soportamos, y uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Nos desorganizamos. Nos desenfocamos. Invitación, entonces, como lo hemos insistido a estar ahí pendientes. Video. De verdad, tomen esos consejos y empiécenlos a aplicar en la vida. Hombres empiecen a tomar ese liderazgo en la parte espiritual y mujeres empiecen a someterse a sus esposos bajo esa autoridad de decir, vamos a seguir a Dios. Vamos a poner las cosas de Dios primero. Importante, acuérdense. El hecho de que la esposa se someta a su marido no es que el hombre la oprime, y el hecho de que el marido es la cabeza del hogar no es que se gane un liderazgo a fuerza, no, sino ni tampoco, o sea, no es una pelea de a ver quién manda, no, es un respeto mutuo y los dos trabajamos para ese respeto mutuo, así de sencillo. Espero pues que hayan tenido una noche donde hayamos juntos aprendido, porque primeramente nosotros también tuvimos que aprender aquí, aplicarlo en nuestro matrimonio, y que tú también te animes a hacerlo y bueno, que termines de disfrutar esta noche. Bueno, les amamos un montón, esperamos que con su pareja de matrimonio pues todos estos tips puedan ayudarlos a que si en este momento están atravesando situaciones difíciles, porque no solo el hecho de estar encerrados, sino a veces la economía, todo se suma y a veces la tormenta es perfecta y todo viene y ataca y preciso el matrimonio. Entonces quizás lo que en este momento Dios quiere es que como pareja se pongan de acuerdo con Dios para poder arreglar el resto de las cosas, así de sencillo. Entonces
Estamos felices de siempre poder animarlos, de traer la palabra de Dios y aplicarla en los matrimonios, porque sí nos enseña a ser un buen esposo, a ser una buena esposa. Entonces, siempre conectados, ya saben, los esperamos siempre todos los jueves y esperamos que siempre esto sea bendición para matrimonios. Si tú ves que, no sé, tienes amigos que quizás la pareja está teniendo problemas, bueno, podemos ayudar de una u otra manera con algo de lo mucho que Dios nos ha dado y estamos dándolo, lo que recibimos por gracia, lo estamos entregando. Sí. Estas sonrisas acá y que bueno, nos soportamos mucho más que antes, no siempre fue solo sonrisas, pero siempre Dios estuvo en medio y nos ha ayudado hasta donde estamos y vamos muy bien. Entonces pues nada, para adelante todos los matrimonios, ámense y antes de que termine el video denle un súper beso a su pareja y que pasen una linda noche. Bueno, Los chao. amamos, denme un beso.